A todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo foro virtual este día 11 de diciembre del 2024. Bienvenido, Joel. Bueno, a nombre de nuestro titular en Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo foro virtual este día, la más cordial de las bienvenidas. Y en esta ocasión vamos a hablar del tema de complementos de los FDIs y tengo el gusto de estar acompañado por mi compañero, el contador público Joel Albornoz Canché. Bienvenido otra vez, Joel. Muy buenas tardes a ¿Cómo nuestro estás? público. Muy buenas tardes, licenciado. Muy bien, gracias. Muy bien, pues vamos a empezar. Oye, fíjate, ya tenemos 20 años con este asunto de las facturas electrónicas y sus complementos. Si no mal recuerdo, fue a partir del 2004 cuando inició todo este asunto, cuando las autoridades consideraron conveniente ya entrar a la parte de tecnológica y hacer un poquito más fácil el cumplimiento de esta obligación para todas las personas contribuyentes. Siendo así que en el 2005 se dio a conocer el primer comprobante fiscal digital y al cierre de ese año, si no mal recuerdo, se contabilizaron casi 140,000 facturas electrónicas. Y en ese momento es cuando las autoridades fiscales se dan cuenta que, bueno, pues esto podría funcionar. Y es así como que en el año 2010, 5 años después, las autoridades fiscales inician ya con una fuerte campaña para promover este nuevo método de facturación y resultando que, bueno, pues muy bien recibido por parte de los contribuyentes. En el 2011 es cuando ya se convierte en obligatorio el método de la facturación electrónica para ciertos contribuyentes. Si no mal recuerdo, fueron los grandes contribuyentes que Así es. iniciaron con el asunto de que ya sería obligatorio para ellos utilizar este método. Y bueno, pues a partir de ahí también se autorizan a los primeros proveedores de certificación, ¿no? Pero creo que aquí el punto más relevante de este asunto es que en el 2012 en México es reconocido internacionalmente como el pionero o el líder en lo que es la facturación electrónica. No sé qué recuerdes de esto hasta estos momentos, Joel. Claro, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, México y Chile fueron los pioneros en la implementación del Ah, CFDI ok. de manera a nivel Latinoamérica. Un año muy importante, yo considero, podría ser el año 2012, que es cuando prácticamente se publica la ley de la firma electrónica avanzada, donde Ujú. prácticamente aquí ya se sentan las bases de la firma electrónica, porque al principio la autoridad sí ya estaba dando en el visto de utilizar firmas electrónicas, pero no había una homologación. Entonces, ya con la ley de la firma electrónica, prácticamente se establece los requisitos, quiénes son las autoridades certificadoras para la expedición, que en este caso, pues es la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Función Pública, la Secretaría de Economía, junto contra otras autoridades que tienen que tener previo visto bueno de estas autoridades para poder emitirlas. Entonces, considero que y además, a partir de la firma electrónica es cuando los contribuyentes pueden empezar a utilizar la firma electrónica para emitir sus facturas, porque realmente es un requisito indispensable tener tu firma electrónica para que puedas expedir tus comprobantes, ya sea en el portal del SAT o utilizar algún proveedor certificado de que la autoridad haya dándole el visto. Y ya consecuentemente, pues ya han salido varias versiones de los certificados del Comprobante. CFDI, Ujú. así es, desde la 1.1 hasta la actual que ahorita ya tenemos prácticamente en 2023 con ya la nueva versión 4.0 junto con su último complemento que es el complemento carta aporte, que es, podemos decir que es el complemento más actual Ujú. que la autoridad ya nos ha estado, pues algunos contribuyentes sujetos a emitirlo. Y Muy ya pasando al siguiente punto, que es un comprobante fiscal digital por Internet, prácticamente es un comprobante donde ahí se reflejan las transacciones que los contribuyentes hacen. Por ejemplo, si venden algún producto, prestan un servicio, temas de arrendamiento, si están arrendando sus bienes, hacen retenciones a sus trabajadores, por ejemplo, el tema de los pagos de nómina. Entonces, prácticamente son todas las operaciones que hace una empresa día a día, bien. se refleja en un comprobante fiscal y además, pues tiene que cumplir los requisitos que establece el artículo 29A del código, Sí, nada más preguntar si estamos viendo la presentación, ¿verdad? ¿no? Bien.
Entonces, si no, para que de una vez la podamos ya transmitir. Muchas gracias. Bien, sí, entonces, continuando con el asunto, bueno, pues de cierta forma podemos señalar que entonces el comprobante fiscal digital es un documento electrónico. Así es. Es un En- comprobante electrónico que además, bueno, hay que considerar que un comprobante, bueno, conocemos todos lo que es el CFDI, que es su versión impresa, pero a su vez hay que considerar que todo esto viene o parte de un archivo que se llama XML. Este es un documento en un lenguaje electrónico donde viene prácticamente información relevante que pues digo, el XML se puede utilizar para muchas cosas, ¿no? Pero a lo que nos atañe es un tema fiscal, entonces prácticamente ahí viene reflejado toda la información de las transacciones, que a su vez ahí se refleja también los complementos que más adelante pues vamos a abundar. Claro, es importante que, bueno, pues para poder ya después entrar en materia de este tema, hacer un repaso de lo que es de lo que son los FDIs, comprobantes fiscales digitales por Internet y sus principales características, ¿no? Que entonces podemos señalar que, bueno, pues es el documento o el principal documento que sirve para efecto de que las autoridades puedan estar identificando cuáles son los ingresos y los movimientos, por ejemplo, por lo que se refiere a retenciones que pudieran estar manejando los contribuyentes, las personas contribuyentes. Así es. Y creo que aquí es importante señalar que actualmente, para efecto de que te emitan un CFDI por alguna adquisición de un bien o servicio, es necesario proporcionar al proveedor de estos algunos elementos como lo serían el RFC, el régimen fiscal en Fiscal. el que está tributando el contribuyente que va a percibir o a recibir más bien ese CFDI, así como el código postal de su domicilio fiscal. ¿Qué otro elemento podríamos incluir como de los más básicos? En el uso del CFDI que se va a El uso del hacer, la CFDI. forma o método de pago que se está realizando y pues prácticamente la transacción que estamos realizando, ¿no? Con su clave de producto o servicio, la descripción, importes, los impuestos que correspondan, retenidos, trasladados. Claro. Y también señalar que, bueno, pues actualmente tenemos dos documentos en donde podemos o las personas contribuyentes puedan estar identificando esa información, que en principio sería la constancia de situación fiscal, que todos, la mayoría de quienes emiten los FDIs conocen y que pueden obtenerse utilizando la contraseña o la firma electrónica. Sin embargo, recientemente en el mes de octubre se publicó una regla que es la 27149, 27149, que establece el nuevo documento que se conoce como cédula de datos fiscales. Este documento es más fácil de conseguir porque únicamente a través del portal de Internet del SAT se puede, con el uso de tu RFC o CUR, se puede identificar un correo electrónico que los contribuyentes tengan registrados en cualquiera de las plataformas del SAT para efecto de que siguiendo el procedimiento que señala la ficha 322 se pueda obtener un enlace que va a ser enviado por parte del SAT al correo electrónico del contribuyente, el cual tiene una vigencia únicamente de 3 horas, para que a través de ese el contribuyente pueda obtener su nuevo documento que se llama cédula de identificación fiscal. Esto consideramos que era importante mencionarlo porque es un acceso mucho más fácil y sencillo y rápido de obtener el documento, porque muchas veces sabemos que los contribuyentes necesitan la constancia de situación fiscal, pero no tienen contraseña o ya no se acuerdan de la misma y primero tendrían que estar haciendo el trámite correspondiente para conseguir nuevamente ese elemento que es la contraseña. Sin embargo, a través de este procedimiento, pues en este caso el SAT facilitó el acceso del mismo para efecto de que el contribuyente pueda conseguir y poder identificar también estos datos básicos que todo proveedor de bien o servicio va a requerir a efecto de que se pueda emitir el comprobante correspondiente. Así es, y también hay que destacar que pues tampoco es un documento indispensable para que nos puedan emitir la Ujú. factura, con que sepamos nuestros datos fiscales, nombre, RFC, régimen Exacto. fiscal y el código postal, con eso son datos suficientes y que la autoridad en ningún momento señaló que hay que entregar la Ujú. constancia para que nos puedan emitir el CFDI. Sí, 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 qué bueno que haces
Que recalcas esa parte porque sí es muy importante señalarlo, ¿no? Bueno, Perfecto. pues entonces una vez que hemos definido ya qué es un comprobante y cuáles son los elementos básicos que se requieren para que se pueda emitir, ¿por qué no comentamos cuáles son o cuál sería la clasificación que tenemos identificada de los comprobantes, Joel, por favor? Claro, hay diversos tipos de comprobantes fiscales. Vemos en pantalla que tenemos el primero, que es el de ingreso, que es prácticamente el que casi todos los contribuyentes utilizan en su día a día para reflejar los ingresos que perciben. En este caso, si venden un producto, prestan un servicio, prácticamente ahí se refleja y ese es el comprobante, podemos decir, el básico y el principal. Posteriormente tenemos el CFDI de egresos. Este es un CFDI tipo deducción que propiamente el contribuyente puede emitirlo en el portal del SAT. Y aquí lo que se refleja son descuentos que lleguen a proporcionar a sus clientes, bonificaciones, hay algún tipo de devolución. Y también nos sirve para hacer un tipo de ajuste cuando se manejan los anticipos. Cuando se hace un anticipo, pues emite la factura. Finalmente, se emite la factura por el importe total, que ya sabemos cuánto nos va a costar pues el bien o el servicio. Y finalmente, emitimos un CFDI de egreso para hacer el ajuste, restar el importe que ya habíamos dado de anticipo y prácticamente al sumar las dos facturas, y es el importe total que De acumulación. pagamos. También tenemos el CFDI de traslado. El CFDI de traslado prácticamente es para acreditar la legal tenencia de las mercancías y el transporte de ellos. Claro, y además más adelante vamos a hablar que tiene también su propio Otro complemento. complemento. También el CFDI de nómina, que prácticamente es pagos a los trabajadores, las retenciones que se le aplican. También tenemos otro que es el de pago, que aquí se utiliza cuando se maneja crédito, cuando se maneja pago a parcialidades o diferido, pues se tiene que emitir posteriormente, una vez que ya tenemos el pago, este tipo de comprobante para reflejar el pago y datos de la factura o que nos están pagando. Y finalmente tenemos uno que lo podemos clasificar de una forma especial, que es el de retención e información de pagos. Podríamos decir que es especial porque no es como un CFDI de ingreso o de egreso, sino que también la misma autoridad en sus guías, en su anexo 20, señala qué características tiene que tener este tipo de CFDIs. Y aquí lo que acredita son retenciones que hacen, sobre todo personas morales, por ejemplo, si se están pagando dividendos, las retenciones, se está pagando una Afore, en estas instituciones tienen que hacer una retención y tienen que entregar este tipo de comprobantes en especial. Y tener la referencia, ¿no? Que está señalada aquí en la diapositiva, la 2 de la regla 2754, que es donde se señala pues las características principales que debe tener este tipo de comprobante. Así es. Y también que aquí nos señala que, pues la facilidad del tema de cuando el contribuye, es la retención de manera anualizada. Exactamente. Y también yo creo que sería importante señalar que, bueno, pues el contribuyente que presta un servicio, a lo mejor por honorarios, si ese servicio le está siendo prestado a una persona moral, consecuentemente va a haber una retención en términos de lo que señala la ley del impuesto sobre la renta. Y si esa retención aparece en el CFDI que el contribuyente que prestó el servicio emite, bueno, pues ese mismo documento le puede servir como su constancia también. Así es, prácticamente de eso habla la facilidad, o sea, ahí en la regla 2754 nos dice en qué casos hay la obligación de emitir hacer la retención y la facilidad en este caso de que, bueno, no es necesario que por cada operación se tenga que emitir la constancia, sino que si yo tengo, por ejemplo, una actividad, soy una persona moral con una persona física y ahí de por medio la retención, no es necesario que yo propiamente tenga que emitir la constancia, sino que la facilidad es, bueno, la persona física ahí desglosa la retención que le estoy aplicando y de ahí sirve Y como ese mi documento hace constancia. las veces de su Así es. constancia. Señalabas que este documento se puede emitir de manera anualizada, ¿no? Pero ¿en qué periodo? Prácticamente se puede emitir ya en marzo. Podemos emitir el comprobante ya de manera anualizada. Digo, aquí ya es cuestión, digo, en la práctica es persona física la que aplica, ¿no? Pero también tienen la posibilidad de que, bueno, si por alguna razón no aplican la retención, no está desglosada en el CFDI,
pueden emitir la constancia de retenciones de pagos. Este tipo de Así comprobante que es. se conoce como constancia de retenciones. Bien, pues en ese sentido, creo que podemos pasar a la siguiente diapositiva para comenzar ya a hablar en materia de lo que serían los complementos. Ujú. Sí, como su nombre lo dice, bueno, pues el documento complemento es parte e integrante del CFDI que se emita, ya sea de ingreso, de egreso o de pagos. Y también es un documento de tipo electrónico que va a tener la información de tipo fiscal que no aparezca en el CFDI principal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se señala a través de la regla 2718 que este documento electrónico va a ser de uso obligatorio para ciertos sectores de contribuyentes o contribuyentes con ciertas actividades específicas, y la obligatoriedad va a ser a partir de que ese complemento sea publicado en el portal de Internet del SAT dentro de los 30 días siguientes o después de 30 días de que se haya hecho la publicación correspondiente. Entonces, a partir de ese momento, sería obligatorio para el tipo de contribuyente al que le esté aplicando. Y también señalar que, bueno, pues en este caso, el fundamento que podemos manejar con respecto a la obligación de emitir un CFDI con complemento, bueno, pues también lo señala o está establecido en el artículo 29, fracción 3 del Código Fiscal de la Federación, así como su artículo 29A, y en específico la regla que citábamos, que es la 2718. Así es. También hay que considerar que, bueno, la autoridad también tiene la facilidad de hacer prórroga de estos 30 días, o sea, no es que siempre va a ser a los 30 días. Un ejemplo que tenemos es, Sí, porque bueno, antes de que comentes el ejemplo que preparamos, aquí hay que tener en cuenta que la misma regla, si a través de la misma regla se establece una entrada en vigor posterior a esos 30 días o se libera del uso, entonces es importante identificar cuándo sería aplicable esas facilidades, ¿no? ¿Ibas a dar un haces, ejemplo? sí, claro, el complemento cartaporte, como podremos recordar, en el 2021 fue cuando ya empezó, bueno, la autoridad lo publicó. Sin embargo, ha estado prorrogándola varios años, para su uso hasta que finalmente Se hizo obligatorio. hace de uso obligatorio. Entonces, ese es un claro ejemplo que pues la autoridad puede dar oportunidad a los contribuyentes para familiarizarse, conocer bien que, bueno, el complemento carta aporte, pues podemos decir que es un poco complicado en el sentido de tanta información que hay que detallar. Que si no mal recuerdo fue a partir de enero 24 cuando ya se hizo obligatorio Así es, ya eso es uso el uso obligatorio. correspondiente. Y no sé, a lo mejor podríamos invitar a nuestro auditorio que si conoce algún caso en donde se exima de emitir el complemento, nos los pueda compartir. Nosotros consideramos que, o tenemos identificado dos casos en concreto. El primero de ellos es el que señala la regla 27120, que está relacionada con la obligación que tienen los notarios de emitir el complemento de notarios públicos. ¿Esto cuándo es? Bueno, pues cuando los notarios estén involucrados en una operación de transacción de bienes o transmisión de la propiedad de un bien inmueble. Ellos tienen que emitir, además de su CFDI, del ingreso que van a percibir por la prestación de su servicio, tienen que emitir ese complemento. Sin embargo, esta misma regla establece que no sería obligatorio emitir el complemento correspondiente por parte del notario cuando esa transmisión de propiedad sea efectuada por parte de una persona moral, Una persona moral, actividad empresarial, pues personas físicas con personas actividad físicas empresarial. con actividad empresarial, cuando se transmite a título gratuito, en caso de fallecimiento, entonces aquí a ellos se les exime de hacer ese complemento. Por lo tanto, la persona moral o la persona física, activa empresarial y profesional, tiene que emitir este CFDI por el acto que está realizando, por la enajenación del bien. Exactamente. Y otro caso sería el caso relacionado con el complemento carta-aporte, en donde se señala que si el transportista no utiliza tramos de jurisdicción federal, en consecuencia, bueno, pues no estaría obligado a utilizar el complemento de carta-aporte. Así es. ¿De Ah, acuerdo? Entonces, hasta ahorita son los únicos casos que conocemos como supuestos en los que no se está obligado a emitir el complemento correspondiente. Por lo tanto, lo comentábamos, si ustedes
conocen de algún otro supuesto que esté establecido a través de la miscelánea fiscal, bueno, pues nos hagan favor de compartirlo para poderlo mencionar en este foro. ¿De acuerdo? Bien, pues en ese sentido, Joel, ¿qué te parece si revisamos la parte que corresponde a lo que pasaría en el supuesto de que los contribuyentes, las personas contribuyentes no estén cumpliendo con la obligación de emitir el complemento que corresponda? De entrada, señalar que está previsto a través del artículo 83, fracción 7 del Código Fiscal de la Federación, que esto podría convertirse en una infracción relacionada con la obligación de llevar contabilidad. Porque, bueno, pues a través de este fundamento legal se señala que esto sería una infracción cuando no se expidan, no se entreguen o no se pongan a disposición de los clientes los FDIs por las actividades cuando las disposiciones fiscales así lo establezcan, o cuando se expidan sin que se cumplan los requisitos señalados en el código, en el reglamento o en las reglas de carácter general que al efecto publique el SAT. Y si lo recuerdan, ya hemos señalado que es en la regla 2718 en donde se establece que es obligatorio para ciertos sectores o contribuyentes con actividades específicas utilizar los complementos que se den a conocer a través del portal de Internet del SAT y 30 días después de que ese complemento haya sido publicado a través de este portal. Entonces, este sería el fundamento de que pudiera convertirse en una infracción el no emitirlos. Consecuentemente, si nos apoyan con la siguiente diapositiva, podemos señalar que, en consecuencia, si se incurre en esta infracción, el contribuyente va a ser acreedor a una sanción económica, en este caso una multa que puede oscilar entre los 450 a 670 pesos, pero aquí la cuestión es que va a ser por cada comprobante que se emita y que no cuente con el complemento respectivo. Entonces, imagínate una persona que tiene una nómina, emite los FDIs, pero no el complemento correspondiente. Si su plantilla de empleados es vasta, pues imagínate lo que va a tener que pagar si no cumple con ese requisito, ¿no? De emitir, además del CFDI correspondiente, el complemento de nómina al que está obligado. Así es, y además no solo, bueno, el propio contribuyente tiene una afectación, también afecta, por ejemplo, en este caso a sus empleados, porque si ellos, por ejemplo, van a presentar su declaración anual, pues de entrada el sistema no les va a cargar sus recibos de nómina, sus datos correctos, porque inclusive, o sea, puede tener el CFI de nómina, pero si el complemento está mal llenado, pues eso se refleja prácticamente en la declaración anual, entonces pues también es una afectación a a terceros. O el caso de las personas que van a darle algún efecto fiscal a su comprobante, ¿no? Así es también el tema de, por ejemplo, en temas de pagos, si no emiten el complemento de pago, ya tengo, sí, tengo la factura que acredita la operación, pero no acredito que ya lo pagué y ya puedo darle efecto fiscal en el periodo que yo hice ese pago. Entonces también es una afectación, podríamos decir, doble, tanto para el propio Exactamente. que cae en la omisión o la infracción, como la otra contraparte que a lo mejor le da un efecto fiscal a esos comprobantes. Exactamente, sí. Entonces ahí se verían afectados tanto el emisor como el receptor del comprobante. Así es. Bien, bueno, pues entonces, ¿qué te parece si pasamos ahora a revisar lo que sería la clasificación de esos comprobantes? Por favor, si nos apoyan con la siguiente diapositiva. Claro, en estos complementos podemos clasificarlos en tres grupos. El primero es el complemento de CFDI. Este tipo de complementos prácticamente es el que propiamente se le agrega, podemos decirle, a los CFDIs. Como anteriormente mencionamos, este tipo de complementos se le puede agregar al CFDI de ingreso, al de nómina, al de traslado y el de pagos. Son esos tipos de complementos, prácticamente el más común. Después viene el complemento de concepto, que más adelante vamos a entrar más a detalle porque es un poco más técnico. Y Ujú. finalmente el complemento de CFDI de retenciones, que se va directamente con el CFDI de retenciones. Siguiente lámina, por favor. Sí. Aquí tenemos en pantalla los tipos de complementos de CFDI que existen. Tenemos el que es el de ¿Cuántos son? aerolíneas, ¿Son 13 nada más? 26. Ah, ok. Esa es la primera parte. Tenemos aerolíneas, el complemento cartaporte, certificado de destrucción, el CFDI registro fiscal, comercio exterior, compraventa de divisas, consumo de combustibles, donatarias,
estados de cuenta de combustibles de monederos electrónicos, hidrocarburos, INE, leyendas fiscales, notarios públicos. Siguiente lámina, por favor. Tenemos el de obras, artes plásticas y antigüedades, otros derechos e impuestos, pago en especie, personas físicas integrantes de coordinados, recepción de pagos, recibo de pago de nómina, renovación y sustitución de vehículos, sector de ventas al detalle o los detallistas, servicios parciales de construcción, timbre fiscal, digital, turista pasajero extranjero, vales de despensa y vehículos usados. Y como podrán ver, pues sí son varios tipos de complementos. Claro, como recalcamos, no todos los contribuyentes están obligados, sino los sectores específicos son los que pueden utilizar inclusive uno o inclusive varios. Que esto ya nos, esta lista ya nos da una referencia, si nos regresan a la lista, por favor, esta lista ya nos da una referencia de quiénes tienen la obligación, ¿no? Porque podemos decir, bueno, ¿cómo me entero o cómo sé si estoy obligado a emitir, además del CFDI correspondiente, algún tipo de complemento? Bueno, pues aquí ya tenemos esa referencia para saber, por ejemplo, no sé si si eres un detallista, pues definitivamente tienes que saber que existe un complemento para efecto de que puedas emitirlo junto con el CFDI correspondiente, o en el caso de las operaciones que tengas con turistas pasajeros extranjeros. Sí, Entonces, me parece que esta lista ya nos da esa referencia de quiénes, dependiendo de la actividad que lleve a cabo, están obligados a utilizar un complemento. así Entonces, hay es. que buscarlo en el portal de Internet de SAP para saber Así es. exactamente cómo se hace, cómo se llena, que de hecho sabemos que existen instructivos de llenado o guías de llenado que se dan a conocer también precisamente a través del portal de Internet del SAT. Así es. Siguiente lámina, por favor. Bien, ahora también tenemos el complemento concepto. Como habíamos mencionado, el XML es un lenguaje informático donde ahí se almacena cierta información. Toda esta información viene segmentada, la podremos llamar nodos. Entonces, este tipo de complementos va en un nodo en especial que se llama nodo concepto. En este nodo concepto prácticamente ahí se detalla lo que comúnmente conocemos como datos del propio producto o servicio que estamos prestando. O sea, viene cantidad, clave de producto o servicio, unidad de medida, la descripción, el importe, el valor, si hay valor unitario, los impuestos. Entonces, en esa sección se inserta este tipo de complementos. No, viene dentro de este nodo que se llama nodo concepto y estos dos complementos que se utilizan es el de instituciones educativas privadas, que es el de Mm, colegiaturas, y el de ventas de vehículos. Creo que el claro ejemplo es el de instituciones educativas, que prácticamente colegiaturas. colegiaturas vemos en el CFDI viene la descripción de colegiaturas y ya abajo a veces viene la referencia de quién es el alumno, su CURP, grado escolar, la clave REVOE y el RFC del que está pagando esta colegiatura. Entonces, es un complemento para mí es un poco especial porque viene dentro del CFDI, en el nodo concepto. Y dentro de esta clasificación de complementos concepto, ¿tenemos únicamente dos o hay más? No, solamente son dos, que es el Los vigentes. educativas y las de ventas de vehículos. Ah, excelente. Bien, entonces, la siguiente lámina, por favor. Que aquí tenemos, Ah, esa es la representación gráfica de lo que explicabas. así es, Ujú. prácticamente digo, aquí podríamos decir es un poco técnico, pero a grandes rasgos, como decía, el nodo concepto, donde ahí viene la descripción del producto o servicio, clave, cantidad, unidad de medida, la propia descripción que nosotros podemos poner además del producto o servicio, los impuestos que apliquen, el costo. Entonces, ahí podemos decir, en ese rango, en ese apartado, vienen estos conceptos que debemos de incluir, que es el complemento concepto de instituciones educativas. Excelente. Y por lo que se refiere a los complementos relacionados con el CFDI de retenciones, me parece que tenemos también una lista. Siguiente Siguiente lámina, por lámina. favor. Ahí está. Bueno, pues son propiamente todas las situaciones relacionadas con las retenciones que las personas morales le hacen a las personas físicas, ¿no, Joel? Porque, Así por es. ejemplo, vemos que está el complemento de enajenación de acciones, dividendos, intereses, arrendamiento, que es, bueno, pues de los más conocidos,
en el caso del 10% que se les hace, de la retención que se les hace, pagos a extranjeros, premios, fideicomisos no empresariales, planes de retiro que se utiliza por parte de las personas que administran Planes planes personales personales, de así es. retiro y que está relacionado en la regla 2754 que mencionábamos hace rato. El otro complemento de retención sería intereses hipotecarios, operaciones con derivados, sector financiero y el último más reciente sería el de Plataformas plataformas tecnológicas, tecnológicas, así es. ¿no? Entonces aquí en este caso serían 12 en la lista de los Así vigentes, es. de los complementos de retenciones vigentes. Siguiente lámina, por favor. Bien, ahora, para poder utilizar estos complementos, si utilizamos el portal del SAT, que es un servicio gratuito, hay que hacer una configuración previa. Digo, si también el contribuyente quiere contratar algún proveedor, bueno, ya el proveedor prácticamente habría que contactarlo para que ellos ya, de acuerdo a su sistema, les configure. Ujú, Pero para la configuración del portal del SAT, tenemos que ingresar primeramente al portal de sat.gov.mx. ujú. Nos vamos a la sección donde dice factura electrónica y posteriormente le damos clic en servicio de facturas CFDI versión 4.0. Siguiente lámina, por favor. Una vez que ya ingresamos, en la parte superior derecha, junto a donde dice generar, hay un icono de un engrane. Le damos clic en ese engrane, le damos en configuración avanzada. Siguiente lámina, por favor, y nos deslizamos aproximadamente como a la mitad del portal y ahí nos sale un listado de complementos de factura. Es importante destacar que solamente estos complementos que están en el listado son los que podemos utilizar en el portal del SAT y de manera gratuita. Si queremos algún tipo de complemento más específico, por ejemplo el de dividendos, pues tendremos nosotros que contratar algún proveedor autorizado por el SAT para tener acceso a ellos. Pero el SAT maneja este listado que es podemos decir un poco extenso porque bueno, pues para la autoridad son los complementos que más se utilizan. Entonces nosotros ahí vamos seleccionando cuáles queremos utilizar. Los que vemos ahí sería leyenda, cine, Impuestos locales, ajá, nómina, donatarias, pagos en especie, recepción de pagos, comercio exterior y y carta aporte. cartaporte, sí, los más Los más usuales, usados. perdón. Siguiente lámina, por favor. Y una vez que ya concluimos y seleccionamos todo, le damos clic en guardar y finalmente el sistema nos va a informar que la configuración fue exitosa. Siguiente lámina, por favor. Entonces aquí destacar esta parte que acabas de mencionar. Entonces, estos que vemos en la lista del portal son los que de manera gratuita el contribuyente puede estar utilizando para efecto de que se emita junto con el CFDI que corresponde. Así es. Los demás ya tienen que ser a través de un proveedor. Así es, a través de un proveedor. Digo, de hecho, nosotros, por ejemplo, en el canal de asesoría Ujú. telefónica, hemos detectado que a veces los contribuyentes tienen dudas de cómo utilizar algún complemento en particular, por ejemplo, el de retenciones a Hidrocarburos. extranjeros, por ejemplo, ¿no? Ajá. Que, por ejemplo, viene algún artista, presta su servicio en territorio nacional, la tienen que aplicar la retención, pero no encuentran en el portal cómo sacar ese complemento. Entonces, aquí como podemos ver, no es un complemento muy usual y por lo tanto tienen que contratar algún proveedor en especial para que les habiliten Se este puede emitir complemento. el Así complemento es, correspondiente. Excelente. Bueno, pues hasta aquí. No sé si nuestro auditorio tenga alguna duda que nos quiera plantear para que las vayan haciendo llegar, por favor. Y bueno, pues mientras nos hacen llegar esas dudas, poder ya continuar con la segunda parte de nuestro foro, Joel. claro. ¿Qué te parece si en consecuencia, bueno, pues aprovechando esto que acabamos de mencionar, pues analizamos con un poquito más a detalle los complementos más usuales o comunes, o de los que tenemos conocimiento a través Así de es. nuestros canales cuyos planteamientos nos hacen llegar por parte de los contribuyentes, que serían los que más están utilizando, ¿no? Y en ese sentido estaríamos hablando del complemento carta aporte, el complemento para recepción de pagos, el que corresponde a las donatarias, que así se llama, complemento donatarias, el complemento de pago de nómina, Así es. y el de leyendas fiscales o que está relacionado con impuestos locales, ¿no? Así Entonces, es.
Si están de acuerdo, bueno, pues vamos a continuar para comenzar a hablar en De carta principio del aporte. complemento carta aporte. Así, siguiente lámina, por favor. Bien, este complemento cartaporte Ujú, lo utilizan los que son los propios contribuyentes, transportistas, los que se dedican a la entrega de mensajería o paquetes, traslado de valores, arrastre de, por ejemplo, las grúas, ujú. todo este tipo de contribuyentes que trasladan mercancías o bienes están obligados a emitir este complemento Complemento. cartaporte. Ujú. Su fundamento se encuentra en la regla 277 a partir de la 1, que es Sección 277. la Ujú, sección hacia adelante. Ahí sale en las especificaciones ya más concretas, de acuerdo a si se traslada de manera aérea, férrea, terrestre o marítima. marítima. Ujú, Entonces, aquí este complemento sirve para acreditar la legal tenencia y el traslado de las mercancías. Además, bueno, el fin de este complemento es para evitar el contrabando de las mercancías, que esa es la principal función de este complemento, acreditar que está legalmente esas mercancías y quién es ujú, su dueño. Y además aquí este complemento traza lo que son la ruta que se está llevando del medio de transporte, de ujú. dónde parte, a dónde llega, qué mercancías se están trasladando, sus características físicas, la cantidad. Creo que eso lo podemos ver en la siguiente lámina, ¿no? Esa información que estás mencionando. Así es, este es un ejemplo Ah, de es un ahí justo. complemento Ujú, CFDI de traslado con complemento carta aporte. Entonces aquí prácticamente podemos ver la clave del producto o servicio, su número de identificación, las cantidades, en cómo estamos contabilizando esa mercancía, si por pieza, por algún otro tipo de medida, la cantidad, en este caso como es un CFDI de traslado, no viene por los valores, ¿no? Si fuera un CFDI de ingreso, pues en este caso, pues si nosotros estamos vendiendo también el producto, pues hay que tener esos datos. Entonces realmente ese es el fin del CFDI de traslado, que es acreditar la legal tenencia de la mercancía. Como recalcamos, es para los sectores o las personas que trasladan bienes de un lugar a otro, ya sea como transportista, ujú. el propio contribuyente que tiene pues sus camiones tipo C2, trasladan la mercancía, entonces ellos tienen que emitir el complemento carta aporte. Bien, entonces este complemento está relacionado con la actividad del autotransporte en sus diferentes modalidades, ¿no? Y aquí recordarle a nuestro auditorio cuál sería el CFDI relacionado con este complemento. En este caso sería con el CFDI de ingreso y también ya cuando somos nosotros los propios contribuyentes que trasladamos con el CFDI de traslado. Ah, ok, sería entonces con Con dos. con dos, el CFDI de ingresos y el El de CFDI de ingreso traslado. cuando, supongo, cuando sea el mismo transportista el que esté prestando el servicio, el que esté trasladando la Así es, mercancía o los bienes. que en su CFDI viene desglosado el costo del flete que está proporcionando junto con su complemento carta aporte, que prácticamente viene en el mismo documento, Ujú, el detalle, y es muy importante que el contribuyente, o sea, el dueño de estos bienes, le informe al transportista a detalle esta información. O sea, es muy importante que se especifique bien qué se está trasladando, cantidades, especificaciones, porque, bueno, al fin y al cabo, la obligación de expedirlo es de quien va a hacer el trayecto, ¿no? En este caso, el transportista. y cuando esté relacionado este complemento con el CFDI de traslado, significa que... El propio contribuyente, él está haciendo el traslado, por lo tanto aquí solamente podríamos decir que es lo mismo, es información complementaria del CFDI de traslado Mm, que viene en el complemento, ¿no? Entonces en su complemento carta aporte viene otros datos que un CFDI normal de traslado no lo incluye. Entonces aquí el propio transporte, en este caso estamos dando de ejemplo transportista porque consideramos que es el ujú. caso más común. Transitan por carretera federal, entonces tienen que emitir su CFDI con complemento carta aporte. Entonces, es el documento que tienen que emitir el propio contribuyente que traslada sus mercancías. Excelente. Sí, siguiente lámina, por favor. Ah, bien, entonces ahorita vamos a hablar de lo que sería el complemento para recepción de pagos. Aquí mencionar que, bueno, pues este complemento se utiliza para cuando el contribuyente que emite el CFDI, la contraprestación correspondiente no es liquidada en una sola exhibición. Es decir, estaríamos hablando de operaciones en las que la contraprestación se va a realizar ya sea de manera diferida
o mediante parcialidades. Aquí es muy importante señalar que, bueno, pues se establece que este tipo de complemento para recepción de pagos se puede emitir uno por cada uno de los pagos que se vayan recibiendo o inclusive se puede hacer un solo complemento siempre y cuando cumplamos con la condición de que los pagos que se estuvieron recibiendo sean exactamente del mismo receptor del documento, es decir, del mismo pagador que está haciendo o que va a recibir ese complemento. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de complemento que se llama para recepción de pagos sirve precisamente para cuando la operación se va a llevar a cabo, el pago correspondiente de la operación se va a llevar a cabo, ya sea en parcialidades o de forma diferida. Aquí la cuestión es ¿sí, sí me escucha? Sí, ok. Aquí la cuestión es que el CFDI que se emite, donde apara la contraprestación, se va a dejar aparte y se va a hacer un nuevo CFDI que tendrá que ser llenado con en el campo total en cero y ese CFDI va a estar acompañado de los complementos para recepción de pagos correspondientes. También la otra característica es que los campos de método de pago y forma de pago se dejan en blanco. ¿De acuerdo? Porque eso significa que toda la información relacionada con los pagos va a ir precisamente en el complemento correspondiente. ¿De acuerdo? Y también se señala a través de la regla 271 32 que la obligación de emitir el CFDI y el complemento respectivo sería al quinto día hábil siguiente al mes de que se haya concluido, o perdón, del mes en que se haya hecho el pago correspondiente. Entonces, aquí es muy importante señalar que, bueno, pues tipo de complemento para recepción de pagos tiene su fundamento legal precisamente en esta regla que es la 27132. ¿De Así acuerdo? es. Siguiente lámina, por favor. Bien, el siguiente complemento que también consideramos que es importante es el de las donatarias. En la regla 310.2, ahí se señala que los contribuyentes que desean obtener la autorización para ser donatarias autorizadas, bueno, tienen que seguir un proceso y una vez que la autoridad ya les otorgó el título de donataria autorizada, cuando expidan los CFIs de los donativos que perciban, tienen que incluir un complemento. Entonces, este complemento, los datos que deben incluir son el número del oficio en el cual se ha informado que se le ha dado la autorización para recibir estos donativos, la fecha del oficio de la autorización y finalmente que se señale expresamente que el comprobante que se expide se deriva de un donativo. Entonces, también este es un complemento, también consideramos importante porque digo, algunos contribuyentes piensan que ya tributan el título 3 ya consideran que ya son donatarias y no, tienen que tener la autorización y finalmente cuando emitan sus comprobantes por los donativos que perciban, tienen que emitir estos complementos con estas características. Aquí vemos un ejemplo, este, donde se visualiza los datos que vienen, donde dice donatarias, viene ahí a manera de ejemplo el número de oficio, la leyenda y la fecha de autorización. Aquí se ven esos datos. Entonces, básicamente, este tipo de complemento lleva únicamente esos dos requisitos Así y es, la leyenda, ¿no? así es, para acreditar que es un donativo. Excelente. Bien, pues entonces, tratándose del complemento de pago de nómina, bueno, pues es lógico identificar que este complemento está relacionado con el CFDI de pago de nómina y que, bueno, pues los empleadores tienen que estar utilizando para efecto de cuando se realice el pago de las remuneraciones correspondientes. ¿Qué va a tener en concreto este complemento? Pues únicamente lo correspondiente a las percepciones del trabajador, así como las deducciones que se le estén aplicando por el salario que está percibiendo. Este complemento también se le emite a aquellas personas que están contratadas por asimilados a salario. Y entonces aquí recordemos que el empleador tiene la obligación de emitir el CFDI correspondiente del pago, inclusive antes de que se realice el mismo, o puede ser dentro de un lapso, dependiendo del número de contribuyentes, perdón, de trabajadores que esté manejando en su plantilla de empleados.
y que puede abarcar de 3 a 11 días más después de que se realizó el pago correspondiente. Sin embargo, puede darse el caso de que haya empleadores que realicen varios pagos durante el mes, no sé, a lo mejor semanales o quincenales. Eso implica que a través de la regla 2751 se les dé la facilidad de que, en consecuencia, se pueda hacer un solo CFDI mensual por todos los pagos que hayan realizado durante el mes de su nómina, con la condición de que sí exista un complemento por cada uno de los pagos correspondientes. Eso significa que habrá tantos complementos de pago de nómina como pagos se hayan realizado durante el mes. ¿De acuerdo? Aquí, a diferencia del complemento para recepción de pagos, donde señalábamos que inclusive se puede hacer un complemento para recepción de pagos mensual, con la condición de que sea un solo, el mismo pagador de la contraprestación. Aquí no, aquí tiene que haber todos los complementos que avalen los pagos que se realizaron, aunque el CFDI principal sí se pueda emitir de manera mensual. ¿De acuerdo? Sí. Siguiente lámina, por favor. Siguiente, por favor. Bien, y finalmente también tenemos otro complemento, que es el de otros derechos o impuestos locales. Este prácticamente, su mismo fundamento es la misma en regla 2718 y también viene en el anexo 20, en su apéndice 1, en sus notas generales, nota 2, donde ahí se señala cuando se deben de emitir estos complementos, que es prácticamente para incorporar datos como son el impuesto sobre erogación de trabajo al personal, impuestos sobre adquisición de inmuebles, otras operaciones traslativas de dominio, impuestos sobre conjuntos urbanos, el impuesto sobre hospedaje, que prácticamente todos los estados manejan, o la retención de impuestos federales, como el 5 al millar. Entonces, aquí en este complemento, siguiente imagen, por favor. Aquí tenemos un ejemplo, en este caso es un impuesto local trasladado, o sea que se le cobra directamente al usuario, en este caso son impuestos sobre hospedaje. Ahí sale la tasa que se le está aplicando, que eso varía de acuerdo al estado. El importe en esta versión de la autoridad, en su portal, pues lo tienen de manera separada. Digo, en algunos casos, cuando se maneja algún proveedor, prácticamente viene el subtotal, viene el impuesto sobre hospedaje en este caso, el impuesto al valor agregado y ya finalmente el total, pero también es un complemento importante que hay que incluir. Y bueno, mientras la autoridad lo publique en su portal, es de uso obligatorio. En este caso, podemos decir el impuesto sobre hospedaje, pues a las personas dedicadas al hospedaje como tal, tienen que incluir estos complementos cuando emiten sus FDIs con su público o sus clientes. Perfecto. Bueno, pues entonces de esa manera, así de fácil y sencillo, hemos ya abarcado el tema correspondiente. No sé si tengamos por ahí algunas preguntas que nos haya hecho llegar nuestro auditorio. Si nos hacen favor, por favor. Gracias. A ver, si me permites, Joel, vamos a ver qué nos están preguntando. Bueno, pues esta primera pregunta que nos hace nuestro auditorio está relacionada con la obligación de emitir los complementos. Señala por qué se dijo que no emitir un comprobante puede considerarse una infracción y si en todo caso se puede solicitar la reducción de la multa que corresponda, ¿no? Claro, en este caso, pues hay que recordar que los complementos es parte integral de un CFDI, o sea, no podemos dejar de observar que el complemento es parte de un CFDI, o sea, no basta con tener nada más el CFDI que ampare la transacción, tenemos que emitir el complemento porque esto implica que, bueno, hay sanciones, inclusive ya no le podemos dar el efecto fiscal que corresponda, ¿no? Por ejemplo, un complemento carta aporte, o sea, si estamos pagando un flete tenemos que tener el complemento carta aporte, porque el simple hecho de decir, tengo mi factura que paga un flete, eso no ampara que ya puedo deducirla. Entonces, es muy importante que los sectores o las actividades específicas, que ya como comentamos, estén obligadas, tienen que emitir su complemento carta aporte. Y sí, digo, también pueden solicitar su reducción de multa, en términos del artículo 74 del código. Bueno, y aquí también recordar que, como lo señalábamos en el artículo 83, fracción 7 del Código Fiscal de la Federación, se establece que esta omisión de no realizar o emitir el
el complemento correspondiente está relacionada con la infracción de no llevar contabilidad. Entonces, y esto porque sabemos que todos los comprobantes fiscales tienen que contar con los requisitos que establece el artículo 29A y en la misma fracción 7 se señala, así como los señalados en las reglas que emita el SAT. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros consideramos que el fundamento correspondiente para que se vea las personas contribuyentes obligadas a utilizar un complemento está señalado en la regla 2718, donde se prevé que, bueno, pues el complemento va a ser obligatorio para ciertos sectores o contribuyentes con actividades específicas, que vimos la lista de esas actividades específicas en las que se contempla un complemento para cada una de ellas y consecuentemente, bueno, pues si yo soy o estoy en esa lista y no utilizo el complemento correspondiente, bueno, pues en consecuencia, con fundamento en este precepto legal, estaría incurriendo en esa infracción. Por lo tanto, señalábamos que el contribuyente se vería afectado con la imposición de una sanción de 400 a 670 por pesos. cada comprobante. Así es. Y en ese sentido, bueno, pues desde luego creo que no habría ningún inconveniente en que el contribuyente pudiera utilizar, pudiera tener derecho más bien a la reducción de la multa si siguiendo con los procedimientos o requisitos y condiciones establecidas a través de la misma resolución miscelánea. Y sí, por supuesto, consideramos que se podría tener esa reducción en todo Así caso, es. ¿no? La misma está condicionada a que sea autorizada por parte del Así es. SAT. Y que corrijas la situación que dio origen a Ah, esta sí. sanción. Sí, también, si no, desde luego no procede la reducción respectiva. La siguiente pregunta que nos hacen está relacionada con lo siguiente. ¿Se puede volver a explicar la diferencia entre el complemento de CFDI y complemento concepto? Claro, el complemento, el CFDI, podemos decir que es parte o información adicional que se le agrega porque pues el propio CFDI no lo incluye, podemos decir, de entrada, ¿no? O sea, es información adicional. En cambio, el complemento concepto es una información que sí es adicional, que se inserta, podríamos decir, en el nodo de complemento concepto, como mencionamos que ahí viene en datos del producto o servicio, su clave, su unidad, el importe, en la descripción y los impuestos que apliquen. Entonces, ahí se pone ese dato, que podemos decir como un dato adicional informativo y que prácticamente no hace una modificación como tal al CFDI. Entonces realmente es solo una información, podemos decir, pequeña que viene incluida y por eso también la autoría nada más tiene dos bien identificados, bueno, y que nos obliga, ¿no? El de vehículos y el de en colegiaturas. Caricaturas. Yo aquí la situación la entiendo de la siguiente manera, Joel. No sé si estés de acuerdo. A ver, entonces el CFDI o el complemento del CFDI es un documento aparte del CFDI. Sin embargo, el complemento concepto está dentro del CFDI que se haya emitido. Así es una información adicional, como le mencionamos, el XML, que de ahí parte la versión impresa, son un conjunto de datos y que están organizados por nodos. Entonces la autoridad indica este tipo de complemento, quiero que venga incluido en la sección o en el nodo concepto, que en este nodo concepto vienen todos estos datos. Entonces prácticamente, en algunos casos en las colegiaturas aparece, por ejemplo, el tema de la colegiatura y finalmente abajo como que en letras pequeñas viene ya la descripción que dice, Ujú. del alumno tal, con su CURP, en el grado escolar, la clave REVOE y los datos de la persona Pero está física. dentro del Del mismo mismo, en CFDI de el CFDI colegiatura. de No hay un colegiatura. documento aparte como en el caso de eh, una carta aporte o de un pago de pagos. nómina. No, Ok. en el mismo CFDI Ujú. y digo, si queremos checarlo a detalle, podemos visualizar el XML. Una forma fácil de visualizar un XML es, tenemos el archivo, le damos clic en abrir como y seleccionamos abrir con un archivo TXT. Entonces ahí viene prácticamente todo el XML y nos ubicamos donde diga nodo concepto y ahí debe de venir incluido este concepto, este complemento. Ok, creo que quedó clara esa diferencia. Muchas gracias. La siguiente pregunta sería, ¿dónde se puede ver la lista de todos los complementos que
que existen para saber cuál estoy obligado a emitir. Ok, el mismo portal del SAT tiene su micrositio de factura electrónica. En la sección hay un submenú que dice emite y ahí va varias otros submenús y ahí dice complementos del CFDI y prácticamente ahí salen los listados de los CFDI, de los complementos vigentes y los que ya no están vigentes. Ah, perfecto. Entonces en el mismo portal. Así es, y en algunos casos ya viene también hasta sus guías de llenado, algunas características técnicas, que eso es ya más para los que se dedican a programar o ser proveedores, las características que deben de tener en sus sistemas con esos complementos. Ah, excelente. Bien, tenemos tiempo de otra pregunta, ¿sí, verdad? Sí, ok. Bien, pues entonces la siguiente pregunta se señala, si entendí bien, se dijo que el complemento de recepción de pagos se puede hacer de forma mensual. ¿Cuál es el fundamento? El CFDI mensual. Se señaló que el complemento de recepción de pagos se puede hacer de forma mensual. Sí, esto es correcto, ¿eh? Efectivamente, a diferencia del de nómina, donde señalábamos que tiene que haber un complemento por cada pago, el CFDI, o perdón, el complemento para recepción de pagos sí se puede hacer uno solo por todos los pagos que se hicieron en el mes. Señalábamos que la condición era que ese complemento se le emita al que estuvo realizando todos los pagos durante ese mes, que tiene que ser la misma persona. No podemos estar combinando ahí los pagos de diferentes personas para hacer un solo complemento. Entonces, la condición es esa, que sea el mismo receptor del complemento, el que haya hecho los pagos durante el mes y en consecuencia se le puede hacer un solo complemento, además del CFDI de pago correspondiente, ¿no? Y el fundamento, bueno, pues señalábamos es la regla 27132. Ahí se señala específicamente esa condición. ¿De acuerdo? Bien, y aquí tenemos una última pregunta que señala en qué casos no debo usar el complemento carta aporte. Sí, lo Claro, señalábamos al principio. si en este caso el complemento no se utiliza, por ejemplo, si hacemos el tema de traslado que no transitamos en carretera federal, por ejemplo, ahí no es necesario emitir el complemento carta aporte. Entonces, aquí también si tenemos, por ejemplo, utilizamos algún camión que no cumple el requisito que de C2, Ujú. entonces también no, mientras no transitamos en carretera federal, no es necesario porque además, pues el complemento carta aporte pide la autorización de la Secretaría de Infraestructura y Transportes, necesita un registro especial, datos del seguro, del transportista. Entonces, realmente en estos casos es cuando no se emite el complemento carta aporte. Sí, en concreto entonces sería cuando el transportista o el que lleva la mercancía, si es el caso de un contribuyente que está trasladando sus propios bienes o mercancías, esté seguro, muy seguro de que no va a ocupar ningún tramo de jurisdicción federal, como lo establece la regla 27721, si no mal recuerdo. Y porque de lo contrario, si por cualquier causa tiene que, o por cualquier motivo tiene que utilizar parte de alguna jurisdicción de carretera de jurisdicción federal, lamentablemente ahí ya está obligado a llevar su complemento carta aporte. Así es. Entonces, nada más es para el caso de aquellos supuestos o perdón, traslados en donde no se va a ocupar ningún tramo de jurisdicción federal o carreteras federales, como bien Así lo es. señalas. Así es. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces esas serían nuestras preguntas que tenemos, que podemos compartir en este momento con ustedes. Todas las demás preguntas que nos hayan hecho favor de enviar van a ser contestadas a través de nuestro medio de contacto de correo electrónico. Tengan la seguridad de que estarán recibiendo la respuesta correspondiente. Y si no hay otra cosa, Joel, bueno, pues entonces despedirnos y agradecerles a todas, a todos su participación y que hayan estado con nosotros en este nuevo evento. Y bueno, pues los esperamos seguramente hasta el próximo año, ya Claro. con un nuevo foro de este tipo. Y bueno, pues aprovechamos para desearles lo mejor en estas fiestas. Muchas gracias, Joel. Igualmente, buenas tardes y también invitamos a nuestro público que siguen a nuestras redes sociales, Aquí sí Instagram. podemos pasar la lámina, la diapositiva donde vienen nuestros medios de contacto. Sí, qué bueno que lo mencionas, Joel. Claro, se pueden contactar con nosotros vía telefónica. Están aquí, aparecen nuestros dos números, la alada sin costo o el número de Ciudad de México en un horario de lunes a viernes de 9 a 3. También se pueden contactar vía chat, correo electrónico y pues aquí aparecen también nuestras redes sociales. También nos pueden seguir en todas estas.
Bien, Muchas pues gracias. entonces nuevamente, a nombre de nuestro titular en funciones, nuevamente les damos muchas gracias por su participación y que tengan muy buena tarde. Buenas tardes. Gracias, Juan.